Dios te bendiga, mi amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estamos nuevamente reunidos para seguir estudiando la guía para el estudio de la Biblia para el tercer trimestre de este año 2025, que tiene por título el libro del Éxodo, el libro que estamos estudiando. Ya estamos en la lección número 11, que tiene como título Apostasía e Intercesión. Y hoy vamos a hacer la lección para el día martes 9 de septiembre, que tiene por título Corrompiéndose a sí mismo. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado, honrado sea tu nombre. Aquí estamos delante de ti, oh Dios, y te damos las gracias, Padre, por tus misericordias y tus bondades. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él quien guíe y dirija nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Perdona todos nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Pedimos una vez más, oh Dios, por tu Santo Espíritu, para que sea Él que nos instruya en esta lección. Gracias te damos, oh Dios, y esta oración la hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, corrompiéndose a sí mismo. Vamos a leer el capítulo 32 del libro del Éxodo, los versículos 7 y 8. Y dicen así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pero aquí llama la atención este versículo, porque Jehová, Dios, le dice a Moisés: tu pueblo le dice a Moisés. Y versículo 8: Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sus sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos que más adelante Moisés le dice: no, este no es mi pueblo, este es tu pueblo, Dios. Este es tu pueblo. Y precisamente para la gloria tuya no los vayas a destruir. Perdona este pecado para que no vayan a decir los egipcios y las naciones circundantes que los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto. ¿Ok? Porque no los pudiste meter en la tierra que habías prometido que le ibas a dar. Entonces, vemos claramente que en estos versículos el Señor le dice a Moisés: mira, el pueblo se ha corrompido en gran manera, hizo un ídolo para adorarlo, diciendo que estos son los dioses que te sacaron de Egipto, un becerro fundido a similitud de Apis, el toro Apis de Egipto. Entonces, al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose del Dios verdadero, quien de verdad los había liberado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo: se han corrompido. Eso lo acabamos de leer en el versículo 7 del capítulo 32. Y al punto de atribuir su liberación a esa estatua. Qué contradicción tan directa con lo que Dios les dijo en Éxodo 22, que le dijo claramente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No solamente Él se identificó por su nombre, yo soy, ¿recuerdan? Y se identificó también por la obra que había hecho. Yo te saqué. Entonces, ¿por qué la duda? Bueno, ayer dijimos que estas dudas generalmente eran plasmadas o eran entradas al pueblo por esta multitud mixta que se habían unido al pueblo de Israel desde Egipto, y algunos hasta en el camino, por el testimonio de las grandes proezas, de las grandes obras que hizo Dios en Egipto para sacar a su pueblo. Pero eran personas que no estaban realmente convertidas, que no conocían a Dios, y por eso es que constantemente estaban pensando en volver a Egipto, porque tenían otro tipo de vida ya, no precisamente eran esclavos, sino que vivían en Egipto como tal, y por supuesto que las privaciones en cuanto a las comodidades que tenían en Egipto, hacía contraste con la vida sencilla y discreta que estaban llevando ahora en el desierto, viviendo en tiendas y dependiendo enteramente de Dios. ¿Ok? Entonces, ellos fueron los que inspiraron a Aarón para que hiciera una imagen a similitud de a un dios egipto, pero dijeron que lo dedicaran a Jehová.
van a tener la oportunidad de ver esto de manera visual, ¿ok? Porque voy a estar cargando la promo, ¿verdad? La promo sabe que yo uso la serie Moisés de los 10 Mandamientos que hizo Record TV, que visualmente nosotros aprendemos mucho, ¿ok? De cómo es los diálogos que posiblemente se establecieron allí, porque debemos seguirnos estrictamente a la Biblia, pero los diálogos, porque estamos hablando desde el punto de vista humano. Entonces es bien interesante, les recomiendo que lo vean, eso lo voy a colocar posiblemente hoy o el día de mañana, para que lo vean. Se va a llamar promo, lección número 11, apostasía e intercesión, con el nombre de la lección. Ok, mis hermanos, sigamos. Entonces, esta negación de la presencia de Dios y sus poderosos actos era un asunto grave. Su pensamiento y sus sentimientos estaban distorsionados y completamente corrompidos. Por supuesto, hermanos. O sea, es como negar la realidad que has vivido. Es como entrar en un estado de negación del pasado. Pero fue Dios el que nos sacó de Egipto, no una imagen. No, pero es que vamos a adorar al Dios que nos sacó, pero por medio de una imagen, porque necesitamos ver algo. El pueblo necesita ver algo para poderse sentir seguro, porque este Moisés que subió allá no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que luego nos recomiendan leer el libro de Ezequiel. Entonces voy a nombrar más o menos algunas de las cosas que dijo el Señor Dios, que lo reveló por medio de Ezequiel. Ya vamos a ver las tres cosas que sucedieron. Lo primero fue haber dejado a Dios, ¿cierto? Igual, una falta grave. Dejaron a Dios y cuando uno deja a Dios queda a merced de quién. Hay solo dos corrientes en este mundo. O eres guiado por Dios o eres guiado por Satanás. Y cuando Satanás empieza a guiarse, no hay límite al cual tú no puedas llegar. En la medida que esa relación con Satanás crece, relación que Dios puso enemistad, ¿recuerdas? Desde allá de Génesis capítulo 3, en el versículo 15, cuando se da el Evangelio por primera vez, puso enemistad entre Satanás y usted, entre las simientes, que somos nosotros, principalmente Cristo, ¿cierto? Pero esa fuerza o Satanás continúa vivo, sigue tentando, sigue haciéndonos caer porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Espíritu Santo ha hecho constantes invitaciones y muchos de los que estamos aquí hemos cedido a esa invitación y hoy estamos caminando en procura de lo que ese Espíritu Santo nos guía, nos dice, en salvación, porque caminamos no como viendo nosotros mismos, sino como viendo al invisible. Viendo a Cristo, quien es el camino, quien es la verdad, quien es la vida. Y te invito a ti, si aún no lo has hecho, para que lo hagas, no esperes más tiempo. El tiempo es realmente corto, amado. Entonces, bueno, vamos a leer algunos versículos. Entonces, primeramente, es una profecía que Dios le reveló a Ezequiel y le dice, mira todo lo que pasaba aquí, mira las abominaciones que se hacían aquí en medio del pueblo. Entonces, en el capítulo 8 se denota claramente las abominaciones que hizo el pueblo, cuyo resultado fue que los llevó cautivos a Babilonia. Entonces, Dios le muestra a Ezequiel parte de lo que hicieron y cada abominación era mayor que la otra. Y todo se basó en ¿qué? En la idolatría. Fíjense, a partir del versículo 6. Me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Versículo 7, me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Me dijo, hijo de hombre, versículo 8, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allá. Versículo 10, entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en alrededor. Versículo 11, y delante de ellos había 70 hombres, se recuerdan, los 70 ancianos, de entre los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Entonces le estaban ofreciendo incienso
a los ídolos. Recuerde que el incienso representa las oraciones de los santos, pero en este caso la estaban haciendo a los demonios, porque Pablo después explica que el que adora a los ídolos no está adorando sino a nada más y a nada menos que los demonios. Y había adoración a los demonios en el santuario de Jehová. Después ve a las mujeres adorando a Tammuz, ¿ok? Y después vemos más abominaciones, más idolatría aquí, ¿ok? En el capítulo 20, básicamente son 44 versículos. ¿Qué dejaron allí? Dice el Señor, dejaron mis preceptos, los que yo les mandé, pues los cuales el hombre que hiciera estas cosas vivirá. Recuerden que ese es el pacto que ellos establecieron con Dios. Y eso es lo que representa el pacto antiguo. Pero ya Ezequiel mismo nos dio la forma en que Dios llevaba a cabo su pacto, ¿cierto? Que Él nos lavaría, Él quitaría el corazón de piedra, pondría el corazón de carne. Ayudado con Jeremías, dice que en ese corazón de carne está escrita su ley, para que ya no preguntemos a uno ni quién conoce a Dios, sino que todos lo conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y lo maravilloso es que no me acordaré más de su pecado. Pondría espíritu dentro de nosotros para que andemos en sus estatutos, en sus preceptos, y lo pongamos por obra. Cosa que se repite después, lo pueden ver en Romanos 8, Romanos 10 y maravillosamente en Romanos 13, capítulos 20 y 21, que es lo mismo, que por la sangre del pacto eterno, Él hará en nosotros lo que es conforme a su voluntad. ¿Ok? Parafraseándolo aquí. Entonces, mis hermanos, les recomiendo que lo lea. Le voy a repetir los versículos para que los lea usted en su casa. Ezequiel capítulo 8, versículos 1 al 18. Ezequiel capítulo 20, 1 al 44. Ezequiel capítulo 22, 1 al 12. Entonces, en el 8 se ve claramente las idolatrías que cometieron los hijos de Israel. En el 22 dejaron sus preceptos, y especialmente el sábado, que claramente el Señor dice, que lo dijo desde acá, que lo leímos acá en Éxodo, que nos dio los sábados como señal de que Él es quien nos santifica. En Ezequiel lo repite 2 veces, en el capítulo 20, versículo 12, y en el capítulo 20, versículo 20. Entonces, como dejaron los sábados, siguieron en esa espiral descendente. Y finalmente, el 22 dice que Israel quedó lleno de sangre inocente. O sea, entonces ven, hermanos, cómo la idolatría te lleva a cometer y a profundizar más y más pecados. Cuando deja de ver a Dios como creador, automáticamente baja la idolatría, hermano. Automáticamente. ¿Por qué? Porque tienes algo en que creer. Necesitamos algo en qué creer, o alguien en quien creer, alguien a quien adorar, o algo a quien adorar. Entonces, cuando no adoras a Dios, adoras a los demonios. No hay medias tintas, amados. Llámelo como lo llames, ¿ok? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos todas las cosas acontecidas en el pueblo de Judá, que revela Dios por medio del profeta Ezequiel, surge una pregunta para nosotros. ¿Y acaso nosotros estamos libres de esas cosas? ¿Acaso tal vez nosotros adoramos una imagen hecha de madera, de hierro, de oro, de plata, de bronce? Tal vez no lo adoramos, pero la idolatría tiene muchísimos matices, ¿okay? Y un ídolo, ya lo dijimos ayer, es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y vimos el día de ayer, estamos ratificando el día de hoy, viéndolo con ejemplo. Recuerda, 1 Corintios 10:4, estas cosas acontecieron y están escritas para enseñarnos a nosotros, que nos sean ejemplo a nosotros, que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Entonces, mis amados, los ídolos de hoy pueden tener muchas formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas que eso es incorrecto. Esto sucedió allá en el desierto, porque ellos sabían que eso era incorrecto, y por eso dijeron, vamos a hacer culto, dijo Aarón, a Jehová, adorando esta imagen de becerro, justificando lo injustificable, ¿cierto? Entonces vemos,
Un ídolo es todo aquello que capta nuestra atención, afecto y tiempo, mente más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestros pensamientos. De hecho, nos convertimos en los que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que sirvamos. ¿Qué frase más real? Nos convertimos en aquello que contemplamos y no llegaremos más alto que al Dios al que sirvamos. Ejemplos de idolatría. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos codiciándolo cometieron maldad. ¿Qué sucede con una persona que tiene como Dios al dinero? Hace lo que sea. Y cuando digo lo que sea es lo que sea, comete asesinatos, vende droga, hace lo que sea. Se vende, le pone la zancadilla al otro por lograr el dinero que idolatra. ¿Pero es nada más el dinero? Por supuesto que no. Puede ser cualquier cosa. Fíjense la lista. Mira. Lo que podemos adorar en lugar de Dios puede ser el orgullo, el egoísmo, el dinero, el poder, el sexo, la comida, la televisión, las drogas, el alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deporte, familia, videojuegos, películas, compras, ideas políticas, música, posición, título, calificaciones, los estudios, etcétera. La lista no tiene fin. Cualquier cosa puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas y eso es idolatría porque ese lugar le pertenece solamente a Dios. Cuando nosotros perdemos de vista a Dios, entramos en idolatría. La hermana White recomienda que diariamente reflexionemos por lo menos 1 hora al día en la vida de Cristo, para que contemplando esa vida podamos parecernos o a semejantes a él. Ella dice principalmente en las horas finales, porque en las horas finales es donde usted es contristado, porque ya lo he dicho varias veces acá en las lecciones, de que todos los sufrimientos de Cristo no eran de Cristo, eran tuyos y eran míos, eran mis sufrimientos, porque el que pequé fui yo, y el que merecía esa cruz era yo, el que merecía que me arrancaran la espalda a punta de latigazos con puntas de hierro, era yo, no Cristo. Pero Él, por amor a ti, se dio o se ofreció voluntariamente como un cordero. Entonces es tremendo, amados. Entonces, contemplando esto, estaremos libres de la idolatría. Otra cosa, reconocer a Dios como creador. Y por eso es que el sábado es una señal de que es Dios el que nos santifica. Porque cada sábado recordamos y exaltamos a Dios como lo que es el creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. El universo entero fue creado por Dios. Desde el átomo más imperceptible, yo voy a nombrar algo grande aquí de esta tierra, hasta el monte Everest, que es el monte más alto, o el cerro, la montaña más alta de la tierra con 8.193 metros, si no me equivoco. Y otra cosa que creó, el sol. Y sabemos que el sol es simplemente una pequeña estrella delante de otros sistemas solares, en otras galaxias. Entonces, mis hermanos, desde lo más pequeño hasta lo más que no nos podamos imaginar, Dios es el creador. Israel perdió de vista esto. Con la idolatría perdieron de vista a Dios, empezaron la idolatría y empezó esa espiral. Después perdieron el sábado, después cometieron toda clase de impurezas, abominaciones y finalmente llegaron al asesinato. Fíjate que en Ezequiel 20 dice que cometían la abominación de pasar a sus hijos por fuego, sacrificándolos a Moloc. Moloc era el dios, creo que de los amorreos, porque el de los amonitas tenía otro nombre. Entonces,
pasaban a sus hijos por fuego ofreciéndolos a esos demonios, porque no puedo llamarlos Dios. Entonces, mis amados, somos muy creativos en el sentido de buscar un ídolo. ¿Qué podemos decir del fútbol hoy? Jugadores famosos como Cristiano Ronaldo, como Messi, y cantantes que se llaman sin temor los ídolos de la juventud. O sea, ni siquiera oculto está. Que no se le rinde culto, ¿estás seguro? Cuando usted va a un juego de fútbol, hay alabanzas, hay unanimidad, porque ¿qué se canta en los juegos de fútbol? Coros alusivos al equipo. Eso es una alabanza, hermano. Uniformados con la manera, las caras pintadas con los colores del equipo. Tal vez usted escucha esto y dirá, pero qué fanático este hermano. Voy a dejarlo de escuchar. Pero es la verdad. Es idolatría sencilla, pura y directa, que ha cambiado la forma, pero el sentido sigue siendo el mismo. Y el resultado va a ser el mismo. La idolatría, desechas a Dios como creador o ya lo desechas como creador y adoras a cualquier cosa. Estos son intercambiables. O sea, porque como no te centraste la mirada en Dios, como el ser todopoderoso, el creador, adoras cualquier otra cosa, ya no ves a Dios como el creador y el poderoso, porque cualquier cosa puede ser un Dios, hasta tú mismo puedes ser un Dios, y tienes libertad para hacer lo que quieras, porque un ídolo no tiene leyes, un ídolo no tiene un espíritu refrenador que te va a decir por ahí no es. ¿Entiendes? Entonces, son muy creativos en este sentido. Podemos convertir cualquier cosa buena, hermosa y significativa en un ídolo. La idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra personalidad. Empiezas a vestirte como esas personas. Empiezas a querer parecerte a esas personas. ¿Ok? Nuestra forma de pensar, nuestros afectos y nuestra vida social. Piense en un amigo que no habla otra cosa sino de fútbol. Que los cristianos nos volvimos locos, como hay una canción de Felipe Garibo, que dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación. Pero hablamos solamente de Dios y la salvación porque fue algo que transformó nuestras vidas y nos dio paz. Y por eso hablamos de eso, porque queremos que tú tengas la misma experiencia. ¿Okay? Pero cuando tienes un ídolo y hablas cualquier cosa, que hablas únicamente de eso, por ejemplo, hay letreros en bares que dicen, en este lugar no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión. ¿Okay? Religión en el mal sentido de la palabra. ¿Okay? Porque un verdadero cristiano no va a pelear con alguien por religión, ni va a discutir a alguien por religión. Simplemente, tú le dices la palabra, el deber, o por amor a ti, por amor a Dios y por amor a ti, porque Dios derramó su amor en nosotros, en mí, yo lo acepto, y ese amor que recibo de Dios, te lo entrego a ti por medio de estos videos diciéndote la verdad de las Escrituras. Yo solamente tengo la misión de llevar la palabra aquí al oído. Si escuchas hoy mi voz, dice el Señor. Eso es lo que yo estoy haciendo, un instrumento de Dios para llevar la palabra de Dios al oído. El que se encarga de llevarla de aquí al corazón es el Espíritu Santo. O sea, si tú la atiendes o no la atiendes, eso no depende de mí. Eso depende de tu relación con Dios, de cuánta dureza hay en ese corazón o de cuán dispuesto estás a ceder la invitación de Dios. Estas son invitaciones de Dios. No piense que cuando usted es atraído a ver un video de esto, usted lo está haciendo porque usted quiere. Es Dios el que lo está trayendo a usted. Es una invitación directa de Dios, que tenemos el privilegio de ser usados en esto
es otra cosa, es un privilegio inmenso. Bueno, mis hermanos, estamos terminando. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Hay una sola forma de salvación: Cristo. Todo el resto es invento, ¿ok? Y no hay otra cosa mayor que podamos esperar que ser salvos. O sea, ser salvos en el sentido de no perecer en la segunda muerte y dejar de existir, sino poder llegar a aquel ideal que tiene Dios para usted y para mí, porque Él nos ama. Entonces, mis amados, recuerda darle me gusta, comparte este video para que seas partícipe de la obra de la predicación del Evangelio y suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos creciendo aquí en el canal y esperemos que ese crecimiento que lo da Dios, ese no lo doy yo, lo da Dios porque esta es su obra. No pare. Esto no es sentido de monetizar ni nada, sino para que llegue a más personas. Dale me gusta para que el video sea propuesto a más personas y más personas tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Vamos con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta: ¿podemos olvidar fácilmente las bondades de Dios? Solamente revise estos capítulos que estamos leyendo del Éxodo. Segunda pregunta: ¿practicamos hoy la idolatría? Muy buena pregunta. Tercera pregunta: ¿qué es un ídolo? Ya eso lo contestamos ayer y lo contestamos hoy nuevamente. Cuarta pregunta: ¿cuáles son los ídolos modernos? Quinta pregunta: ¿cuál es el principal ídolo contemporáneo? Esta me gustaría que usted lo respondiera. Quinta pregunta: ¿cuál es el común denominador de los pecados de Israel? La idolatría, hermano. De la idolatría parte todo, y en todos está la idolatría. ¿Okay? Por la idolatría metieron imágenes en el templo, las pintaron en las paredes, las llevaron a sus casas, lo hacían en oculto pensando que nadie los veía, pero el que todo lo ve sí los veía, y por eso se lo reveló a Ezequiel. Después los llevó a desechar el sábado, después los llevó a cometer actos abominables. Sexta pregunta: ¿qué pasa si Dios no es el centro de nuestras vidas? Bueno, caemos en idolatría. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para culminar la lección el día de hoy. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, oh Padre, porque nos adviertes una vez más de que la idolatría es algo muy fácil de hacer. Y nos dices también que la idolatría es algo que nos va a alejar definitivamente de ti, que nos lleva a la incredulidad. Bueno, la idolatría es inspirada por la incredulidad. Así que, Padre, gracias te damos porque siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás en procura de salvarnos y siempre nos revelas tu verdad, como es en la Biblia, para que tengamos una guía segura por la cual caminar. Es por ello que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y tú, Jesús, eres mi camino, porque en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, y Logos era Dios. Así que gracias te doy, oh Dios, por tus bondades, por tu misericordia. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad y danos más de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser transformados conforme a tu imagen. Lo necesitamos con urgencia, oh Dios, porque perecemos. Gracias te damos, esta oración la hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.